Josué, capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 y 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo, y Josué así lo hizo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos amados, paz del Señor, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, vemos que ellas presentan a Dios utilizando diferentes metáforas. Por ejemplo, en el Génesis, las Escrituras presentan a Dios como un labrador. Y si usted mira Juan capítulo 15, hay una alegoría, una metáfora donde presenta al Padre como labrador. ¿Recuerda? Pero también hay otra figura que las Escrituras utiliza para referirse al Señor Jesucristo, y es la que acabamos de leer en Josué capítulo 5. Y es que lo presenta como príncipe del ejército de Dios. Y no solo eso, también las Escrituras utilizan varias metáforas para referirse a la iglesia y a la vida cristiana. Por ejemplo, usted cuando mira las Escrituras se da cuenta que la iglesia es presentada con varias metáforas, como por ejemplo 1 Corintios 3 la presenta como un edificio. ¿Lo ha leído? Presenta la iglesia con la metáfora del huerto. ¿Lo ha leído? Somos el huerto de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que el Padre sembró en la iglesia y está esperando que fructifique, y no es nada más y no es nada menos que a Jesucristo. En Efesios presenta a la iglesia como una casa. ¿Lo ha leído? Y en Corintios presenta a la iglesia como un templo y como el cuerpo, como el templo, y en Efesios presenta a la iglesia como el cuerpo. Y cuando se habla de esa metáfora como el cuerpo, está hablando de la relación de vida que existe entre los miembros. Pero también presenta a la iglesia en Efesios capítulo 6 como un guerrero corporativo, que es el que está peleando las batallas de Dios y con Dios en la tierra, hermanos. Pero también la vida cristiana es presentada con otras metáforas, que es las que nuestro hermano esta mañana estaba presentando, que era la metáfora del atleta, la metáfora del soldado y la metáfora del labrador. Bien, la metáfora que nos atribuyeron es la del soldado. Entonces vamos a hablar de la vida cristiana como un soldado. ¿Qué representa esa figura y esa metáfora para nuestra experiencia de vida cristiana y cómo podemos de alguna manera experimentar eso que el apóstol Pablo nos enseñó a través de las Escrituras? Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, aparece un promedio de 260 veces esta frase: Yahvé de los ejércitos. ¿La ha leído? Yahvé Sebaot. Aparece así, más o menos 260, 261 veces. Bien. 60 veces aparece en el libro de Isaías, 75 veces aparece en el libro de Jeremías, 12 veces aparece en el libro de Ageo, que tiene 2 capítulos, 24 veces aparece en el libro de Malaquías y 14 veces en el libro de Zacarías. A medida que se iba acercando el nacimiento del Mesías, cada vez Dios se iba presentando como esa figura,
como alguien que tiene un ejército en el cual Él comanda a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted mira, el Nuevo Testamento aparece 2 veces, ya no como Yahvé de los ejércitos, sino como el Señor de los ejércitos. ¿Bien? ¿Qué significa esa palabra ejércitos en la Biblia? Cuando aparece Yahvé de los ejércitos, tiene 3 significados. Uno, hace referencia a los seres espirituales angélicos. 2, hace referencia a los astros en Jeremías. En Jeremías 31 se presenta a Dios como Yahvé de los ejércitos, pero haciendo referencia a los astros de la creación. Pero en primer libro de Samuel 17 se presenta a los ejércitos como seres humanos. Entonces vamos a utilizar esa figura de los ejércitos como seres humanos para poder aplicarla al pueblo de Dios. ¿Bien? Porque es legítimo, porque en la Biblia también lo presenta así. Bien, volvamos a Josué, capítulo 5, que es el texto con el cual iniciamos. El pueblo de Dios estaba a punto de entrar a tomar la tierra de la promesa. ¿Bien? Cuando entrara a esa nación, a Canaán, que luego sería Israel, iba a establecer el reino de Dios en esa tierra. O sea, iba a haber un lugar en la tierra donde ese pueblo viviría de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu de Dios. Pero para tomar esa ciudad, para tomar esa región, ese país, Israel tenía que entrar en una guerra. ¿Ven? Y antes del pueblo pasar a esa guerra, primero usted termina el capítulo 5 y el capítulo 4 y ve que hay una preparación espiritual para entrar a esa región y empezar la lucha por los intereses del reino de Dios en esta tierra. ¿Bien? Y era la circuncisión, usted lo puede leer ahí en el capítulo 4, que habla del cortamiento de la carne, y la Pascua, que habla acerca de nuestra redención y liberación. ¿Bien? Moisés, que era figura del libertador, había muerto. Y ahora le correspondía a uno de los discípulos de Moisés introducir al pueblo de Dios a la tierra de la promesa. ¿Y ese era quién? Josué. Recuerde que Josué no se llamaba Josué. En Números capítulo 13 él se llamaba Oseas. Y Moisés, no sé si por revelación del Señor, le cambió el nombre a Josué. Que Josué es el mismo nombre griego del Señor Jesucristo, Jesús, y el mismo nombre hebreo de Jesucristo. Entonces ahora alguien más iba a introducir a Israel a que peleara las batallas de Dios, los iba a comandar, y en este caso sería ¿quién? Josué. ¿Bien? Y en el versículo 15, vamos a ir muy rápido, cuando Josué estaba cerca de la ciudad, delante de la ciudad, quizás pensando, ¿cómo vamos a derribar esa muralla? ¿Cómo vamos a entrar a esa ciudad? En ese momento tuvo una aparición, hermanos. En ese momento tuvo una visitación divina. ¿Bien? En ese momento le apareció alguien que se presentó con una espada desenvainada. Y Josué le pregunta, ¿estás por nosotros o eres de nuestros enemigos? Estamos colocando todo primero en contexto. ¿Bien? ¿Quién era ese que se le apareció? El texto revela que se presenta como príncipe de los ejércitos de Yahvé. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es el que dirige los ejércitos de Dios. Esa es la manera como se revela. 2, se presenta con la espada desenvainada. ¿Qué quiere decir? Que viera la lucha. Y 3, se presenta como ¿quién? Como Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Él se acerca, el príncipe le dice, quítese el calzado, porque en el lugar donde usted está es santo. ¿Por qué era santo? Porque la presencia santa de Dios santificaba el lugar.
¿Bien? Eso se llama en teología una teoantropofanía, quiere decir una manifestación visible de Dios en forma humana. ¿Bien? Y cuando se presenta, entonces le dice que se quita el calzado y luego aparece también una adoración de Josué al príncipe de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ante el Señor toda rodilla se tiene que doblar, hermano. Siempre. ¿Bien? Entonces, el pueblo está a punto de avanzar hacia su primer enemigo y era Jericó. ¿Bien? Pero antes de avanzar a empezar la guerra, la lucha, que era literalmente, pero claro, a esto estamos trasladándolo, pasándolo por el túnel del tiempo y trayéndolo a nuestro tiempo, al Nuevo Testamento, ¿cierto? Hay lecciones que nosotros tenemos que aprender cuando vamos a introducirnos en esas luchas y esas batallas de Dios. Uno, nosotros debemos entender que por más sabio que usted sea, por más talentos que usted tenga, por más dones que usted tenga, quien comanda el ejército de Dios es Dios, no ninguno de nosotros. No tenemos potencia ni fortaleza para nada. Y dos, la victoria sobre el enemigo no depende de nosotros. ¿Depende de quién? Por eso es Yahvé de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos, hermano. ¿Bien? Entonces, hermano, vamos aprendiendo algunas cosas muy prácticas para nuestra experiencia de vida cristiana, y es que cuando nosotros enfrentemos las batallas que sea, colóquele el nombre que quiera, querido hermano y hermana, ¿sabe qué pasa? Usted y yo no estamos solos. Hay alguien que está delante con la espada desenvainada. Amén. Bien. Y dos, aprendemos que cuando usted y yo no apagamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sabe qué hace la presencia de Dios? Santifica el lugar. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Bien? Y cuando nosotros no extinguimos, como dice Tesalonicenses, no apagamos la obra del Espíritu, ella obra poderosamente, santifica su templo. ¿Bien? Y cuando el templo está santificado, cuando el templo está separado, Dios puede operar poderosamente en nuestra vida. ¿Sabe por qué muchas veces no opera poderosamente? No porque no tenga poder, sino que es por nosotros mismos. ¿Bien? Y terminando le dice que haga algo, que se quite las sandalias. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Pasa algo con nuestros zapatos, llamémoslos en este tiempo, y es que tienen mucho contacto con el mundo. Entonces necesitamos quitarnos el calzado, no literalmente, ¿bien? Hermano, ¿y por qué está descalzo? No, es que el hermano Jair dijo, no. El contacto con el mundo nos ensucia. Y cuando entramos a la presencia del Señor necesitamos estar limpios, santos, puros, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, en la tierra de la promesa es donde se establecería el reino de Dios. No había un lugar en ese momento en la tierra donde el reino de Dios había empezado a establecerse. Claro, Dios le habló a Adán, le habló a Eva, después le habló a Abraham, luego le habló a los patriarcas Isaac y Jacob, luego estuvieron en Egipto, pero ahora iba a haber un lugar en la tierra donde había haber una nación que iba a ser regida por las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Pero hermanos, para establecer ese reino de Dios en cualquier lugar, siempre va a haber una lucha. Y voy a poner un ejemplo para que vean que es cierto. ¿Cuál fue la lucha que hubo para que el Señor lo salvara a cada uno de nosotros? ¿Ve? ¿Recuerda? ¿Sí? Entonces, hermano, en ese lugar se establecería el reino de Dios, se viviría de acuerdo a las leyes de Dios, se daría adoración a Dios, ¿bien? Y le servirían a Dios, ese es el reino de Dios. Y cuando usted mira el libro de Josué terminando, para que entendamos que la vida es tipificada así como una batalla, al final Josué derrotó entre 30 y 31 reyes, ¿lo ha leído? Al final, y eso es por eso, hermanos, para que entendamos esa importancia. Y en la Biblia
nuestro servicio en la casa de Dios es visto como una lucha, como un soldado o como una batalla. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Números, muy rápido. Números capítulo 4, cuando se está hablando del servicio de los levitas. Número capítulo 4, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 1. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: toma en cuenta a los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres. De edad de 30 años hasta arriba, de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran, mira esa palabra, ¿en dónde? En compañía para servir en el tabernáculo de reunión. La Biblia textual traduce: todo el que entra en la milicia para servir en la tienda de reunión. Y esa palabra, ahí donde dice compañía, la palabra Sabá viene de Sebaot, ejércitos, lucha. Entonces, los levitas no podían formar parte del ejército de Israel, pero escuche, eran tratados como soldados en su servicio a Dios en el tabernáculo y en el templo. Y cuando usted mira el Nuevo Testamento aparece el mismo principio. ¿Cuál es el mismo principio? Que el servicio en la casa de Dios es visto como un servicio militar, que es lo que vamos a mirar nosotros ahorita en varios versículos. Y el que utiliza la figura de esa metáfora es el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 2, 3 y 4, que es el que vamos a considerar. En 1 de Tito 1:18, en Filipenses 2:25, en Filemón capítulo 1, versículo 2, siempre habla de la palabra milicia. ¿La ha leído en el Nuevo Testamento? Varias veces. Bueno, tiene ese sentido, hermano. Entonces los apóstoles y los obreros del Nuevo Testamento sirvieron al Señor en la figura de soldados, hermanos. Ellos consideraban su ministerio como una guerra por los intereses de Jesucristo acá en la tierra. Y así como el servicio sacerdotal en el Antiguo Testamento era considerado un servicio militar, de la misma manera también en el Nuevo Testamento nuestro servicio en la casa de Dios también es considerado como una lucha, como una guerra, como una batalla para el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra, hermanos. ¿Bien? Ahora viene la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué la vida cristiana es vista como un ejército, como soldados? ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza tanto esa figura en el Nuevo Testamento? Después de que Dios crea al hombre y a la mujer, aparece un enemigo de Dios acá en la tierra. ¿Bien? Y el enemigo de Dios es el que se opone a que el reino de Dios sea establecido acá en la tierra. Y los cristianos, así tenga 5 minutos de ser creyente, así tenga 1 mes de ser cristiano, así tenga 5 años de ser cristiano y así tenga 20 años de ser cristiano, todos y cada uno de nosotros somos los que hacemos parte de ese ejército, en los cuales está inhabitando el Espíritu Santo para llevarnos a luchar una buena batalla para el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra, hermanos. Queremos que el reino de Dios venga con poder a esta tierra, pero recuerde que esta es una tierra que está en contra de Dios, está en contra de los intereses de Dios, entonces no va a ser fácil establecer ese reino de Dios acá, por eso, porque estamos en un mundo que es hostil a la fe, un mundo que es hostil a Dios. Prenda el internet, prenda la televisión para que se dé cuenta. Sencillo. ¿Bien? Y 2, porque no tenemos lucha en esta tierra. ¿Contra quién? Y cae peleando contra su hermano, pues, y contra el vecino. ¿No es que no es contra ellos? Bien.
Y para esa lucha que nosotros estamos dando todos los días con la gracia de Dios, no sin la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, no sin el Espíritu Santo, necesitamos equipamiento. Y necesitamos algo que la Biblia llamó la armadura. ¿La ha leído? En Efesios capítulo 6, la panoplia divina, la armadura de Dios. ¿Bien? Armadura con la cual se armó Josué en los tiempos de entrar a tomar la tierra prometida. ¿Ven? Volvamos a Efesios. Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios. Recuerda que esta es una introducción para tener más claridad de lo que dice Pablo ya en 2 Timoteo. Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos ¿de qué? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas. ¿De quién? Ojo, nosotros dormimos 6, 7, 8 horas. Bueno, algunos duermen 9 y 10. Pero lo que trato de decir es que el diablo, con su combo, son seres espirituales que no duermen. Nunca, hermano. Y no se cansan, nunca. Quiere decir que 24/7 están maquinando cómo hacerlo caer. A usted y a mí. Siempre, hermano. Y los cristianos, muchos de nosotros no somos conscientes de esa lucha que se libra. Unos porque distorsionan la lucha espiritual y mantienen pisándole la cola al diablo. Y otros la desconocen porque no hablan de ella. Pero hay un equilibrio que la Escritura muestra, hermano. ¿Bien? Entonces, hermano, estos versículos, Pablo insta a la iglesia en Éfeso a participar de la fortaleza de Cristo para poder resistir las acechanzas del enemigo. Y mire que Pedro utiliza una figura, que el diablo anda como león rugiente buscando. ¿Bien? O sea, el texto da a entender, el texto griego, que el diablo anda dándole vueltas a la tierra. ¿Y sabe qué anda mirando? A todos los cristianos. Todo el tiempo. No es que sea omnipresente, pero hoy es una red de espíritus que se comunican de una manera diferente a nosotros, que algo que esté haciendo uno acá lo puede saber al otro lado del mundo por la comunicación que ellos tienen. ¿Ve? Entonces, hermano, empieza el texto diciendo: fortaleceos ¿en quién? Pero, hermano, usted no sabe cuántas veces yo ayuno a la semana. Y hay que hacerlo. Es una disciplina bíblica. Claro, no se ayuna para negociar con Dios. Tenga cuidado. Se ayuna porque quiere estar en la presencia del Señor y disfrutarlo. ¿Ven? ¿Ven? Hermano, pero usted no sabe que a mí me dicen el guerrero de la oración. Aleluya, eso necesitamos en la iglesia. Guerreros de oración, hermano. Pero, hermano, nuestra fuerza no reside en nosotros. En ninguno de nosotros. Claro, no nos exime de nuestra responsabilidad como cristiano de hacer lo que debemos hacer. Tenemos que orar, por supuesto. Tenemos que estar en la presencia del Señor, por supuesto. Tenemos que tener comunión, por supuesto. Tenemos que estar en su palabra, por supuesto. Tenemos que servir, por supuesto. Tenemos que amar. Pero entendamos que todo don que nosotros tenemos procede de lo alto. No procede de nosotros, hermano. La base de la fortaleza del creyente no reside en nosotros, sino en el Señor de los ejércitos. ¿Bien? Y dice, fortaleceos ¿en quién? ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Entonces, hermanos, los creyentes somos fuertes en la medida que estemos conectados con la fuente de poder. ¿Entendemos? Ahora también debemos entender una cosa, que la Biblia, el mundo de la Biblia es contrario al mundo secular.
El mundo secular, las personas son fuertes por sus talentos, por su inteligencia, por su posición económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia es al revés. ¿Sabe qué dice 2 Corintios capítulo 12? Mi poder se perfecciona. ¿Ve? No hay otra manera donde podamos ser potentes y fuertes y poderosos, más que en nuestra debilidad. Ahora, llamo la atención, ¿ve esa palabra fortalecidos? ¿La ve ahí? Bien, la Biblia textual la traduce diferente, la traduce sed fortalecidos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su forma gramatical está en pasivo. ¿Bien? Y está en imperativo. Entonces, aquí nosotros aprendemos algo con las formas gramaticales siendo bien explicadas. ¿Qué aprendemos? Uno, al ser un imperativo, suena así como sed fortalecido en signo de admiración. ¿Bien? Pero también nos enseña uno que nuestra fortaleza no viene de nosotros, viene de alguien más. ¿Bien? Eso no funciona así. Yo me levanto y digo, hoy voy a ser fortalecido. Claro, está en la presencia del Señor, que lo más probable es que ese día lo fortalezca. Y las veces que usted necesite, porque el poder de Dios siempre está disponible en todo momento, en todo tiempo, para nosotros. No hay un día que Dios no esconda su potencia de nosotros, cuando nosotros la necesitemos. ¿Bien? Entonces, hermano, esa palabra fortaleceos viene de la misma raíz que la palabra poder en Efesios 1:19. ¿Bien? ¿Y sabe qué aprendemos de esto? Que para pelear con las huestes de maldad en los aires, necesitamos ser fortalecidos, escúcheme bien, con la grandeza del poder y de la potencia que levantó a Jesucristo de los muertos, hermano. No es nada más y no es nada menos. Esa potencia que levantó a Cristo y lo sentó a la majestad de las alturas, esa es la potencia que nosotros necesitamos. ¿Sabe por qué muchas veces somos cristianos parecidos a Israel en el desierto que quedan tendidos? Porque en vez de echar mano de la fuerza del Señor, apelamos siempre a nuestra fortaleza. Y siempre, siempre, siempre va a haber una derrota en el cristiano por eso. Porque es que nuestra lucha no es contra carne. ¿Usted cómo se va a enfrentar con un enemigo que es de carácter espiritual? Si no tiene armas de carácter celestial. ¿Lo vamos entendiendo? Bien, versículo 11. Mire la otra figura. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien. Bien. Aquí nos dice que hay algo que el cristiano debe experimentar. Esta figura de vestidos se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Vestidos del nuevo hombre, ¿lo ha leído? Vistámonos de justicia, ¿bien? Recuerde que fuimos revestidos de Cristo en el momento del ejercicio de la fe, ¿bien? Y una de las evidencias de participar de la fuerza del Señor, de su potencia en esta lucha espiritual, es vestirnos con la panoplia, que es la palabra griega para armadura, con la armadura de Dios, que es la que nos provee los elementos defensivos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a atacar. Entonces nosotros necesitamos un elemento defensivo. Usted puede leer después todo Efesios 6 que habla de la armadura de Dios. Pero usted también necesita atacar. Y entonces necesita elementos de ataque. ¿Bien? ¿Bien? Entonces necesitamos elementos defensivos y de elementos ofensivos. Bien, ahora vamos con vestidos, que es la figura que nosotros entendemos literalmente de vestirnos, que utiliza. Bien, en el griego hay tres voces: voz activa, voz pasiva y voz media. Bien, ¿sabe qué pasa aquí con este verbo? Está en voz media. ¿Sabe qué quiere decir? Que hay una responsabilidad del cristiano y hay una potencia de parte de Dios. Eso es lo que significa la voz media. ¿Bien? Que hay una conjunción entre la responsabilidad del creyente y hay una potencia de parte de Dios para esto que está pidiendo el Espíritu Santo, de vestirnos con toda la armadura del Señor. ¿Por qué? Porque usted no puede ir a la guerra sin armaduras. ¿O sí?
Bueno, recuerda que estamos hablando, hoy no existen las armaduras en los soldados. Hoy existe el equipamiento para ir a la guerra. Pero en los tiempos de Pablo sí existía la armadura que tenía uno de los grandes imperios de la tierra, que es el Imperio Romano. Bien, a eso se está haciendo referencia. Entonces, cuando se iba a la guerra, usted no podía ir sin armadura. Ahora, debemos entender que estos son asuntos de carácter espiritual. Así lo entendió David. ¿Usted recuerda cuando iba a la guerra con uno de los gigantes, de los anaseos, Goliat? ¿Recuerda? Y entonces lo llevaron ante el rey Saúl y le dijeron que se probara la armadura de Saúl para ir a pelear con el gigante. Entonces él se la puso, caminó unos pasos y dijo: no estoy acostumbrado. Esas son armaduras carnales. Y él lo percibió y él dijo: yo necesito es la potencia del Dios de los ejércitos para enfrentarme contra este gigante. ¿Bien? Entonces aquí el mandamiento es: oiga, despierte, despertemos, vístase de toda la armadura de Dios. ¿Ve? Para los que estén dormidos. Ahora, mire esa palabra, toda la armadura. En el griego dice la armadura completa. Ahora, hermano, hay una cosa que necesitamos entender. La armadura no es un asunto que usted se pone de manera individual. Recuerde que Efesios 6, la iglesia es figura del guerrero corporativo. A lo mucho usted podrá poner, podremos colocarnos el pecho o a lo mucho el casco y quedamos el resto del cuerpo descubierto. ¿Bien? Esta palabra panoplia era un término utilizado en los tiempos bíblicos para referirse al conjunto de piezas que componen todo el equipo militar de los soldados. ¿Bien? Pero mire su Biblia, mírela otra vez. ¿De quién es la armadura? ¿Ve? O sea, quiere decir que proviene de Él. No dice la armadura ni del arcángel Miguel, ¿cierto? Ni del ángel Gabriel. Dice de Dios, o sea, porque la procedencia es de Él. O sea, quiere decir que tenemos una divina. Eso es lo que quiere decir, hermano. Tenemos una protección del cielo. Pasa que muchos de nosotros no sabemos. ¿Ven? Y cada que el diablo nos tira un dardo, inmediatamente llega a nuestra mente. ¿Ven? Entonces, hermano, esto nos enseña que nuestros enemigos son del mundo espiritual. Claro, usted lo va a ver materializado en personas, usted lo va a ver materializado en ideas, en pensamientos, en corrientes de pensamientos, ¿bien? Pero inicialmente nuestros enemigos son del mundo espiritual y por eso necesitamos, digamos, algo que nos ayude a enfrentarnos a esa lucha que es de carácter espiritual. Por eso Dios nos provee, ¿qué? Su armadura. Entonces, como lo dije ahorita, esto es un asunto corporativo, ningún soldado se va a la batalla solo, ¿o sí? Cuando hay guerra entre dos países, va conjuntos de soldados a la guerra, hermano. Y mire, esa es una de las estrategias del maligno para con sus hijos. ¿Sabe qué? Aislarnos del resto de nuestros hermanos que hacen parte del mismo ejército. Que estemos aislados para poder atacar individualmente a cada soldado. Y peor, ¿usted no ha visto que el ejército que más se ataca entre sí son los cristianos? Qué terrible, ¿cierto? Ahora, esta armadura tiene un propósito. Mire su Biblia, en el versículo 11. Resistir las acechanzas del diablo. ¿El diablo está acechando contra mí, hermano? ¿Usted me está diciendo eso? Pues, ¿cómo le parece que sí? ¿Y sabe qué pasa? Todo el tiempo, hermano. Usted hay veces
¿no le ha pasado esta experiencia? Que hay veces usted está teniendo una cierta experiencia un poco carnal en su vida y hay veces usted no ha identificado que hay algo espiritual que está causando que usted tenga esa experiencia de vida carnal. ¿Bien? Hay veces, ¿bien? No siempre, siempre le queremos echar la culpa al diablo, ¿no? Pero hay momentos en que usted puede identificar esto que se está viviendo acá, no es de procedencia natural, hermano. Esto es de procedencia espiritual, hermano. ¿Bien? Entonces la armadura nos sirve para resistir las acechanzas del diablo, porque el diablo siempre está buscando engañar, hacernos caer, devorar, como dice Primera de Pedro. ¿Bien? Entonces, hermano, esta es la manera como el enemigo de Dios ataca al pueblo de Dios. ¿Bien? Y claro, como nuestro enemigo es de carácter espiritual, y ahorita vamos a mirar algunos aspectos más, entonces necesitamos algo que nos pueda ayudar en contra de eso. Claro, todo esto tiene que ser por vía de fe. ¿Bien? Por vía de fe, creerlo. Por vía de fe para poder, digamos, entrar en una experiencia de lo que el Señor ha dicho. Y de toda la armadura, que no vamos a entrar a detallarla por los tiempos, solamente hay un arma que es de ataque. La espada. Y, sin lugar a dudas, es su palabra. Y por eso es que nosotros hacemos énfasis en la palabra, en el espíritu y en la palabra. ¿Ve? Hoy el enemigo, en el cristianismo, ha ganado un gran terreno en mucha parte del cristianismo porque ha quitado lo que puede atacar el reino de las tinieblas, que es su palabra. Y entonces viven de subjetividad, viven de emociones y han echado a un lado lo que verdaderamente puede ayudar al cristiano en esta lucha. Ahora, muy rápido, no es del contexto, pero muy rápido, vamos a 2 Corintios. Quiero que miremos un momentico, un poquito de esa lucha que tenemos nosotros, un poquito. Porque es que recuerde, nuestra lucha es adentro y afuera. Nuestra lucha es para que el reino de Dios crezca y avance, se establezca el reino de Dios en el corazón de los hombres. Entonces ahí hablamos de la salvación de los hombres. Y 2, en medio de ya el reino de Dios, el diablo va a seguir atacando. El diablo no dice, uy, no, aquí ya hay una iglesia, entonces me voy. Jesucristo lo ha dicho así en Mateo 16, que las puertas del Hades se levantarían en contra de la iglesia, o sea, en contra de la obra de Dios. Gracias a Dios que el texto no terminó ahí, coma, ¿pero qué? No prevalecerán, aleluya, ¿ve? ¿Pero qué quiere decir? Que donde haya algo que represente el reino de Dios, siempre va a haber algún ataque del diablo, hermano. De diferentes maneras. Hay veces logra camuflarse que usted no lo puede percibir. ¿Ve? Miremos rápido, un poquito de esta lucha. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Recuerda que estamos en una introducción, hermanos. Mira lo que dice, 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quisiéramos hablar un poco más de esto, pero por el tiempo no podemos. Pero hermanos, Pablo estaba librando un ataque de los enemigos en contra de la iglesia de Corintios y en contra de su ministerio a través de los falsos apóstoles, ¿bien? Y Pablo dice que él, aunque vivía como ser humano, porque andamos en la carne, no, mire esa palabra, militamos. Esa palabra significa servir en una campaña militar. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Bien? Entonces, para lo que está diciendo, nosotros no servimos en el reino de Dios en la carne, sino en el poder del Espíritu Santo.
Y le dice, las armas 4 de nuestra milicia no son carnales. Hermano, mira, para pelear la guerra espiritual se requieren de armas de carácter celestial. Esas son las armas que son poderosas en Dios y son adecuadas para la destrucción de las fortalezas del enemigo que sin lugar a dudas es el reino de las tinieblas acá en la tierra. Entonces Pablo, para enfrentar esa lucha en su servicio militar, no usaba de armas naturales, carnales, humanas, para establecer el reino de Dios. Usted no ha visto que un cierto sector del cristianismo, para poder salvar personas, utiliza sentimientos, emociones, espectáculos, psicología. ¿Ven? Pablo decía, nosotros luchamos con armas que son de carácter espiritual. ¿Y cuáles son esas armas? Son todas las disciplinas que nosotros hacemos día tras día. Él luchaba orando. Y un cristiano que no ora es como un carro sin gasolina. Tiene que prender empujado. Un cristiano que no ora no sirve para el ejército de Dios, hermano. Porque nosotros libramos batallas es luchando. Y se lucha arrodillado. Una de las armas espirituales que Pablo utilizaba era el amor. ¿Sabe qué tiene el amor? Hay veces nuestras palabras no pueden llegar a las personas, pero el amor sobrepasa cualquier barrera en el corazón de las personas, hermano. Y hay veces cuando nosotros tratamos de evangelizar y llevar el mensaje del evangelio a ciertas personas, hay veces lo hacemos carecente del amor de Dios. Hay veces es más poderoso el amor que las mismas palabras, hermano. Y Pablo apelaba a eso. Esas son las armas que él utilizaba. Él utilizaba la paciencia como una arma espiritual, la perseverancia. Recuerdo yo una vez que estábamos compartiendo el evangelio a un hermano. Yo recuerdo, hermano, fuimos más o menos entre 6 y 7 meses visitándolo cada 8 días, cada 8 días y cada 8 días. Y vivía bien lejos de mi casa. Y tomábamos un bus que se demoraba mucho en llegar, y luego tomábamos otro bus que se daba toda la vuelta a la ciudad, y llegábamos más o menos 11 y 12 de la noche, hermanos. Estas son las armas que utilizaba el apóstol Pablo: la perseverancia, la humildad, la mansedumbre, el poder del Espíritu. Pablo no dependía de capacidades humanas. Era muy inteligente, claro, tenía mucha elocuencia, claro, pero él no dependía de eso. Tenía fe. Cuando evangelizaba tenía fe que Dios iba a salvar. Cuando predicaba tenía fe que Dios iba a transformar, hermanos. La fe es una de las armas espirituales poderosas del cristiano. Quítele a un cristiano la fe y se acabó. Se acabó su lucha, se acabó su entrega, se acabó su servicio. Se acabó, hermano. Por eso el diablo quiere robar la fe del creyente. Y tengamos cuidado con nuestros hijos que están próximos a la universidad. La universidad es especialista en robar la fe de los cristianos, de los jóvenes, hermano. Especialista. Entonces, hermano, una de nuestras armas espirituales es la fe. ¿Estás seguro? Por supuesto. Mira este ejemplo. ¿Cómo cayeron las murallas de Jericó? Yo me imagino a los de Jericó viendo a los israelitas dándole vueltas. ¿Qué le pasó a esta gente, hermano? Ni una flecha, ni un cañón, nada. Dándole vueltas y dándole vueltas. Hermano, sencillamente por fe cayó todo. ¿Ve? No nos debemos robar la fe. Entonces, esas armas sirven para destruir, ¿qué? Fortalezas. Esta palabra griega se utilizó en la literatura extrabíblica, o sea, fuera de la bíblica, para referirse a la prisión donde eran encarceladas las personas, hermanos. Las armas carnales no pueden liberar a nadie de la prisión que tiene, hermano, en su mente y en su corazón. Prisión que él mismo ha creado o prisión que el mismo enemigo de Dios ha creado, hermano. Y ese es un trabajo del enemigo, de mantener las personas en esas fortalezas. Fortalezas que lo que Pablo llama ahí en el versículo 5,
argumentos, logismos. ¿Bien? Y es una palabra general que se refiere a cualquier pensamiento, a cualquier opinión, a cualquier razonamiento, a cualquier filosofía, a cualquier teoría, a cualquier perspectiva o a cualquier punto de vista, sea humano o demoníaco, que son en contra de los principios de la ley de Dios. Eso es lo que es un logismo, hermano. O sea, las fortalezas aquí no son demonios. Hay veces son demonios. ¿Aquí qué es? Los criterios y las ideas que están en contra del Señor. ¿Bien? Entonces Pablo batallaba con armas no de carácter naturales, sino espirituales, porque él quería sacar esos pensamientos de la prisión y llevárselos ¿a quién? ¿Cautivos a quién? A Cristo, a la obediencia a Cristo, hermano. Entonces, hermano, uno de los objetivos de nuestra guerra es la salvación de las personas, renovar su mente. Claro, usted no lo puede hacer. Por más elocuencia que usted tenga, finalmente el que va a iluminar va a ser ¿quién? El Paráclito del Espíritu Santo. ¿Ven? Hay que presentar la palabra con poder, claro, pero es el que va a iluminar la mente de las personas, derribándole todos los argumentos y los vuelven cautivos a obedecer al Señor Jesucristo. Bien, vamos a Efesios, para ir concluyendo. Capítulo 6. Ahora el versículo 12, con el que iniciamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ve ese por qué? ¿Ve el porqué del principio? Explica la razón por la cual usted y yo debemos vestirnos de la armadura divina. Debemos vestirnos de la armadura divina porque, ¿ve? Esa es la explicación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra ningún ser humano. Otra vez entonces, ¿qué hacemos peleando con el vecino? ¿Qué hacemos peleando con nuestra esposa y esposa? ¿Qué hacemos peleando con nuestros hermanos? ¿Qué hacemos peleando contra nuestros jefes? ¿Qué hacemos peleando? ¿Ves? La lucha no es contra ninguna persona. Siempre va a ser en lo que hay detrás de las personas. ¿Qué hacemos peleando contra nuestros gobiernos? Siempre hay algo detrás. Y Pablo nos lo explicó acá. ¿Ven? Y este versículo nos muestra lo sobrenatural de nuestra lucha. No es contra seres humanos, sino contra espíritus de demonios que son sirvientes del diablo, hermanos. ¿Te recuerda en Mateo 25? Creo que es el versículo 40 y algo. Ya les voy a decir. Mateo 25. Quiero mostrarle un principio. Mateo 25. Cuando dice, es el 44, cuando dice que el lago de azufre y fuego o la gehenna fue destinada para el diablo y sus ángeles. Sí, 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado, escuche, para el diablo y sus ángeles. Los ángeles no eran del diablo. Se volvieron del diablo. Cuando decidieron desobedecer en las regiones celestes, en el cielo, a Dios, hermano. Entonces todos esos seres espirituales de todas las órdenes angélicas, que no sabemos cuáles hay ahí, están al servicio del diablo, que es el enemigo que Dios tiene acá en la tierra. ¿Bien? Entonces, hermano, es una pérdida de tiempo, de energía, de esfuerzos, pelear contra las personas. ¿Por qué? Porque ellas están siendo utilizadas de diferente manera para oponerse al reino de Dios acá en la tierra, hermano. Por ejemplo, recuerda en Hechos, capítulo 19, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. O sea, llegó Pablo con la gracia y el poder de Dios a instaurar el reino de los cielos en esa ciudad.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerda el alboroto que hubo en esa ciudad? ¿Recuerda que fue un alboroto de Demetrio con los plateros contra Pablo y los obreros? Bueno, pues déjeme decirle que no era solamente obra de Demetrio. Detrás de Demetrio y detrás de sus colaboradores había una mano espiritual impidiendo que el reino de Cristo empezara a iluminar en esa ciudad. Tenemos que entender eso, hermano. Toda oposición que tengamos siempre va a estar el enemigo detrás, sea una persona de carácter humano, pero siempre va a estar el enemigo detrás para impedir ese establecimiento del reino de Dios. Y no solo impedir el establecimiento del reino de Dios, impedir el avance de los cristianos. Ya no pudo hacer nada porque Cristo lo salvó. Pero entonces ahora sí va a hacer todo lo posible para que usted y yo no fluya la vida del Espíritu en nosotros. Se va a inventar 1001 cosas, como hablaba nuestro hermano ahorita, hermano, para entretenernos y no poder avanzar nuestra vida cristiana. ¿Bien? Bien, volvamos. Pero no tenemos lucha contra carne y sangre. Mire su Biblia. Sino contra, esa preposición pros es hacia. Entonces podríamos traducirla así. Sino hacia principados, hacia potestades. O sea, son espíritus que ejercen autoridad en el mundo, están dirigidos naturalmente por el diablo, hacia gobernadores de las tinieblas de este mundo. Una sola palabra, cosmocratores. ¿Bien? ¿Qué quiere decir los gobernantes de este cosmos, hermano? ¿Sabe que la palabra griega para mundo es cosmos? De ahí donde viene cosmético. O sea, cuando nuestras hermanas se echan cosmético, no es la verdadera verdad. Usted le quita el cosmético y aparece la verdadera verdad. Bueno, el mundo está más o menos así. Está como maquillado. Bien, está maquillado para entretener a todos los hijos de Dios, hermano. Créame que es así, hermanos. Bien. Entonces, hermano, estos gobernantes del mundo de las tinieblas tienen que ver con el sistema mundial establecido con Satanás. Por eso Cristo dice, no amen al mundo. ¿Por qué lo dice así? Porque dice que nos guardemos del mundo. Es que hay algo en el mundo de carácter espiritual que se opone a Dios, hermano. ¿Bien? Hacia las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, sobre el cielo. ¿Bien? Entonces ahí nos damos cuenta nosotros de la posición del enemigo. Es en las regiones celestes, hermano. ¿Bien? El plano de actividad del enemigo de Dios no es acá en la tierra, hermano. Su campo de acción es ¿de dónde? En los aires. ¿Bien? Entonces por eso es que dice, porque, entonces necesitamos tener la armadura de Dios, porque. Entonces esto nos enseña, hermanos, que hay todo un ejército de criaturas demoníacas que ayudan a Satanás en los ataques contra el cristiano, hermanos, para hacerlo caer, para que deserte de la fe, para que no avance en la fe cristiana, para que no tenga una vida piadosa, ¿bien? Que es el tema que se está tratando, que lo enlazaremos en la próxima reunión. ¿Bien? Hay un enemigo que se opone a todo lo que tenga que ver con los propósitos de Dios acá en la tierra. El enemigo se opone a que tengamos una familia piadosa. El enemigo se opone a que tengamos hijos piadosos. Por eso se crea sin número de leyes para tratar de evitar que nuestros hijos crezcan en la fe. ¿Bien? El enemigo se opone a que los hombres conozcan el evangelio a través de las leyes que dan los hombres en la tierra. Vamos a poner un ejemplo. ¿Recuerdan los tiempos de Daniel? Recuerda que Daniel era como una especie de ministro del gobierno del babilonio Belsasar. Y entonces habían otros ministros al lado de él que eran muy ladrones y necesitaban a Daniel para seguir robando un poquito más, pero Daniel no se prestaba porque era un hombre correcto, justo, ahí en el gobierno. Entonces ellos
se dieron cuenta que yo creo que eso fue inspiración del diablo, porque buscaron cómo atacarlo, no encontraron, entonces dijeron la verdad tiene que ser en relación con su Dios. Entonces el diablo les ideó un pensamiento en el corazón, hablaron con Belsasar y le dijeron, oye rey, ¿cómo le parece que tenemos una idea que le va a gustar? Vamos a hacer una ley que impida que cualquier hombre ore a usted en el lapso de 30 días. ¿Qué le parece, rey? Pues claro, como el ser humano quiere es reconocimiento, idolatría, vanagloria, ¿dónde firmo? Salió. ¿Ve? Eran leyes en contra de la ley de Dios, hermano. Y esa es una de las maneras en las cuales funcionan el enemigo. ¿Bien? El enemigo de Dios está en esta tierra no solo oponiéndose al Señor, sino cuando el Señor Jesucristo apareció, recuerda lo que hacía. Muchas enfermedades y aflicciones que tenían los seres humanos provenían de procedencia espiritual, hermanos. Hay muchas enfermedades físicas que son del cuerpo, pero también son ataques. Y hay muchas enfermedades mentales que son del cuerpo, pero hoy, en nuestro tiempo, son de carácter espiritual. Netamente de carácter espiritual, hermano. ¿Ven? El enemigo en la tierra difunde falsas doctrinas, lo que habla ahorita nuestro hermano. Es especialista en difundir falsas doctrinas, ¿no? Y está trabajando en la caída del cristiano. Entonces, hermano, tarde o temprano, nosotros como creyentes vamos a descubrir que la vida cristiana es un campo de batalla. Siempre estamos batallando para mantener la fe, para mantener la esperanza. Porque todo lo que nosotros vivimos de nuestra experiencia de vida sencillamente es por fe. ¿Usted por qué ora? ¿Usted por qué se acerca a la palabra? ¿Usted por qué sirve? ¿Usted por qué colabora? ¿Usted por qué se niega? ¿Usted por qué se entrega? ¿Usted por qué ofrenda? ¿Por qué ayuda? Pues por fe. No es nada más, no es nada menos, por fe. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros vamos a entender en algún momento que nosotros tenemos que mantener la fe en alto porque estamos en una lucha en todo momento para robarnos eso, hermanos. Y como decía nuestro hermano esta mañana, ¿sabe? Muchos cristianos han quedado en el camino por falta de fe. Me remito otra vez a Israel en el desierto, en Hebreos capítulo 3. Dice que ellos fueron tendidos en el desierto porque no les aprovechó la palabra. ¿Por qué? Porque no la mezclaron con fe en lo que oían. Fue una de las razones, hermano. Entonces hablamos hoy de este enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque él fue el primer pecador del cosmos. Cuando él peca y viene a la tierra, instiga y engaña a nuestros primeros padres para que ellos pequen. Y después instala algo en la tierra que se llama el mundo. No la tierra física, el mundo. Por eso la Escritura dice que él es el príncipe de este mundo, hermano. Entonces, hermano, entendiendo esto, nosotros tenemos 3 enemigos contra los que usted lucha, y yo, quizás yo más. 1, contra la carne, el yo antiguo. Todos los días, yo creo que no tenemos una mayor lucha que contra el viejo hombre nuestro, hermano. Mire, Gálatas dice que nosotros como cristianos somos las únicas personas en la tierra que somos una guerra ambulante. Se lo digo así, dice Gálatas. Dice que el espíritu se opone ¿a qué? A las obras de la carne, y estas se oponen entre sí. O sea que todos los días el espíritu en nosotros nos va a inclinar a la ley de Dios, a honrar su palabra, a bendecirlo, pero la carne va a decir no. Como decía esta mañana, el espíritu lo va a inclinar a usted a que ore, pero la carne le va a decir, ay, que está lloviendo. Nos acostamos muy tarde anoche. El espíritu lo va a inclinar a usted a la comunión con sus hermanos y la carne le va a decir, no, es que esa novela de las 7 está más buena. Va a aparecer el amante del sobrino, del primo, del hermano, así. ¿Ve? Son luchas, eso es una lucha. El poder usted venir a la comunión es una lucha que el Señor lo fortaleció para que la ganara.
Así sencillamente, hermanos. Entonces, hermano, nosotros nos enfrentamos a la carne, no quisiéramos hablar más de eso, pero no tenemos tiempo. Romanos dice, haciéndola morir por el Espíritu. ¿Bien? Que es una lucha propia de cada creyente. Bueno, ¿usted cómo hace morir la carne? Ahí sencillamente significa dejar lo propio de la carne o mátela de hambre. No le dé comida. Para que empiece a estar raquítica y ya no tenga fuerza. 2, nosotros luchamos contra el mundo, hermano. Recuerda lo que dijimos ahorita. El mundo es el criterio de valores que tenemos que se opone a Dios. Y el mundo es el que provee para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, la definición del mundo sencillamente es una sociedad que está apartada de Dios. Eso es que es el mundo, hermanos. ¿Bien? ¿Cómo usted y yo nos enfrentamos al mundo? Pues guardándonos del mundo y separándonos de él. Hermano, pero es que para separarnos del mundo debemos irnos para el campo y apartarnos de la tierra. No, no es de esa manera que nosotros nos apartamos. En el corazón. Dedíquese a Dios en su corazón. Separémonos del mundo en nuestro corazón. ¿Bien? Con fe. Porque el que vence al mundo es el que tiene fe. ¿Bien? Y tenemos el enemigo, digamos, el diablo. Mire, hay algo con el mundo y con la carne. La carne está dentro de nosotros. El mundo está fuera de nosotros. El mundo es impersonal y la carne es impersonal, pero el diablo sí es personal. O sea, me explico, es un ser autoconsciente de sí mismo, que son inteligentes. ¿Bien? Entonces, hermano, ¿cómo se enfrenta usted y yo al diablo? Pedro lo revela, resistiéndolo, pues con la armadura de Dios. Resistiéndolo como la armadura de Dios. Entonces, hermano, estamos en una guerra por los intereses de Cristo acá en la tierra. Si no lo sabía, ya lo sabe. Y si ya lo sabía, añádelo a lo que conocía. Entonces, hermano, estamos en una guerra por los intereses de Cristo acá en esta tierra. Bien, entonces lo que hicimos hoy fue colocar una base para entrar entonces a 2 Timoteo, que es el texto base, cuando nos habla, 1 Timoteo, ejercitarnos para piedad y ver la vida cristiana como un soldado, hermano. Que el Señor entonces pueda hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y sustentarnos, abrir nuestro entendimiento para poder tener una experiencia de vida como un soldado de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú mismo nos concedes, Señor. De lo que hablamos y es tu palabra, pedimos que sea santificada, Señor. Fructificada en el corazón de cada uno de nosotros. Danos una clara conciencia de la lucha que tenemos, Señor. Bendice estos días que vamos a estar juntos, Señor, por los intereses de tu reino acá en la tierra, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús.